nosotros no solamente tenemos que ver cómo está regulado el aborto específicamente en Colombia, también tenemos que entender que en los últimos 20 años la Corte Constitucional colombiana ha determinado los derechos reproductivos como derechos fundamentales. ¿Y qué significa esto? Significa que en jurisprudencia de 20 años, no solamente abordando temas de aborto, sino también ampliando y abordando temas, por ejemplo, de fertilización, in vitro, reproducción asistida, de anticoncepción, de violencia contra las mujeres, la Corte ha generado una jurisprudencia reiterada y sostenida en la cual reconoce los derechos reproductivos como derechos fundamentales. Y como decía, estos tienen dos facetas. Uno, el derecho a la autonomía reproductiva y otro, el derecho al acceso a los servicios de salud para ello. Y esto es muy importante porque la Corte no ha hecho esto de un día para otro, ha sido una jurisprudencia gradual que se puede vivir en tres momentos. Un primer momento, desde el año 2000 hasta el año 2006, en el cual se hablaba de derechos reproductivos traídos del derecho internacional de los derechos humanos, pero no se utilizaba esa jurisprudencia como parámetro para medir o para valorar el acceso de los derechos de las mujeres. Esto en el contexto de la reproducción asistida. Después hay un segundo momento en el cual la Corte Constitucional, desde el año 2006 hasta el año 2010, considera que el aborto en los casos excepcionales de violación, eh, peligro para la salud o la vida de la mujer y malformaciones incompatibles con la vida, es un derecho fundamental, lo cual sucede en el 2010 y diferentes sentencias van construyendo la jurisprudencia sobre el derecho a la autonomía reproductiva. Y después, desde el año 2010 hasta hoy, en el cual la Corte Constitucional lo que hace es reconoce efectivamente que los derechos reproductivos son derechos fundamentales. Y esto lo hace en distintas decisiones de la sala plena, una de ellas la decisión sobre fertilización in vitro o asistida, ¿no es cierto? Entonces ahí no podemos solamente hablar de un derecho al aborto por un lado o no, como una cosa categórica, sino un contexto en el cual los derechos de las mujeres han sido reconocidos por la jurisprudencia de la Corte colombiana y particularmente los derechos reproductivos. Entonces, estas dos cosas se tienen que valorar, porque al final la pregunta no es sobre si el aborto es un derecho o no solamente, sino si se garantiza la autonomía reproductiva de las mujeres que está cubierta por los derechos reproductivos.